Muy bien, señores, después de la pausa vamos de inmediato a lo que es ya analizar lo que pasó con Deportes Temuco en Copa Chile. En Copa Chile, que si bien es cierto venía a tumbos en lo que es el Campeonato Transición 2017, pensamos que a lo mejor Copa Chile podía ser un refresco y podía pasar a la siguiente fase y olvidar quizá a lo mejor, o tal vez no olvidar, pero sí aplacar un poco todo lo malo que venía pasando con los partidos de Deportes Temuco en el Campeonato de Transición. Estuvimos ayer en el Estadio Municipal de San Felipe, junto a Guillermo, junto a Patricio, junto a Charles, para lo que fue la transmisión de ese partido, y no cambió mucho de lo que habíamos visto en los partidos anteriores, Guillermo Gómez. Claramente, o sea, Deportes Temuco partió con a nuestro entender, un 4-4-2, ya con Meme Gamonal en portería, Joaquín Aros por la banda derecha, Cristóbal Vergara y Nicolás Ramírez los centrales, John Santander por la banda izquierda, Matías Riquero, Cristian González, Cristian Canío y Kevin Harbottle en medio campo, para dejar en ofensiva como referente de área Matías Donoso y sobre todo recorriendo la banda izquierda a Cris Martínez. Lo dijimos en la transmisión, los primeros 10 minutos fueron de prácticamente un 95% de posesión del balón del cuadro Unión San Felipe, Deportes Temuco a la espera de lo que hiciera el cuadro local. Luego de a poquito, ¿no es cierto?, comenzó a afirmarse en el terreno de juego de Deportes Temuco, ¿ya? De hecho, los 20 minutos aproximadamente llegó el primer remate bombeado, ¿no es cierto?, de Kevin Harbottle, que pegó, ¿no es cierto?, en el travesaño, entre guante y travesaño, y se fue el balón del terreno de juego. Luego vinieron una sucesión de remates de media distancia, sobre todo en los pies de el argentino, ¿no es cierto?, Gabriel Moyano, que pasaban cerca de la portería, obviamente algunos otros mucho más desviados de los postes del pórtico defendido por Andrés Fernández. Y ya prácticamente cuando el cuarto árbitro, el señor Ángelo Hermosilla, estaba levantando, ¿no es cierto?, el tablet o la papeleta electrónica, como decíamos en antaño, faltaba un minuto, vino el gran pase en profundidad hacia Cris Martínez. Prácticamente el portero Fernández de Unión San Felipe tuvo que salir como líbero a la entrada del área, se la pellizca, ¿no es cierto?, la pincha con la cabeza del Colorado Martínez. El pórtico desguarnecido prácticamente, estaba todo para que Donoso convirtiera de cabeza, pero lo que lo salva, digamos, de las críticas al número 9 en Deportes Temuco es que fue una jugada rápida de movimiento y que el balón se fue abriendo en la medida que también Matías Donoso iba corriendo hacia un costado del área pequeña, digamos, del área chica. Por lo tanto, todo eso confabuló para que el ex jugador de Cobresal, ¿no es cierto?, desviara el balón de cabeza. Hasta allí era un partido, no vamos a decir que brillante, de Deportes Temuco, Pancho, pero con un armado que por lo menos dejaba la tranquilidad, que se había recuperado un Joaquín Aros, que Cristóbal Vergara, ¿no es cierto?, en su rendimiento solvente como siempre, el Nico Ramírez un baluarte en la defensa y un tremendo primer tiempo de Cristian Erquili González. Por eso sorprendió tanto, después que hicimos los comentarios en el entretiempo, ¿no es cierto?, que el primer cambio de Darcio Giovagnoli, en vez de ser Riquero, que había estado bastante disperso durante la primera etapa, fuese Cristian González el encargado de salir por un Rubén Cepeda, Pancho, que no sé si me encontrarás la razón en esto, que ya venía con una alta cuota de partidos jugados, que disputó, ¿no es cierto?, el partido del día sábado frente a Everton. Entonces, sacar a un jugador que se había transformado en uno de los motores del mediocampo y de la defensa. Y que tiene un alto trajín también, claro, sobre todo en el mediocampo. Claro, y colocar a Cepeda, que había hecho el peso de la campaña, a lo menos en las primeras 5 fechas y en Copa Chile, no sé, de verdad me pareció un cambio poco explicable en el momento. Sí, tuve la posibilidad de ver el partido, a pesar de que no se transmitió por CDF, encontré otras vías alternativas para ver la gran mayoría del partido, vi hasta más o menos la mitad del primer tiempo y el segundo tiempo lo vi de forma completa, así que al menos
va en concordancia lo que ustedes llevaron a través del relato y del comentario a lo que ocurrió en la cancha. Lo del primer tiempo, sin duda alguna, o sea, salvo la jugada de Kevin Harbottle y la de Chris Martínez, poco que acotar de Deportes Temuco. Un equipo plano, predecible, a ratos muy largo, el cual obviamente le generó muchos problemas y carente de alguna alternativa que no fuera algún buen momento de Cristian Canillo. Y creo que le ha pasado la cuenta no solo ahora, sino largamente, ya lo hemos conversado. Muy activo Cristian González, también ustedes lo habían hecho notar y se vio también en el estadio de San Felipe, y el cambio obviamente creo que no era acorde a la situación que se estaba viviendo. Si bien trató de colocar a un jugador más titular como lo es Rubén Cepeda, siento que el cambio no iba a variar mucho lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego, y de hecho creo que perdías un poco más en el trajín en el mediocampo, pelota aérea, en carencia, o sea, ganadas en físico, con Cristian González teniéndolo en la cancha por Rubén Cepeda, que si bien Rubén Cepeda te da una salida limpia y te da siempre balón al pie, creo que para un partido como lo era el de San Felipe, un partido mucho más físico, se necesitaba a Cristian González, y si hubiese habido un cambio, creo que primero debió haber salido Matías Riquero antes que Rubén Cepeda, porque Matías Riquero creo que aún sigue muy al debe de lo que se esperaba del jugador de Deportes Temuco, de lo que presentó al menos en Iquique, lo que presentó en Ñublense. Sin duda alguna estamos en presencia de un jugador que no ha estado al nivel cual uno esperaba. Entonces creo que eso ha pasado la cuenta sobre todo. También vimos la situación de Kevin Harbottle, que si bien es cierto no fue gravitante, pero tuvo una alta capacidad de sacrificio para el equipo. Corría balones prácticamente, se comió la banda derecha en el primer tiempo sobre todo. Insisto, no fue gravitante en el ataque quizás, salvo ese remate, ¿no es cierto?, en el travesaño. Pero sí me gustó que encarnó, digamos, lo que se ha visto un poco carente de Deportes Temuco en los últimos partidos, el luchar cada uno de los balones dentro del terreno de juego. Sabes que en ese sentido no comparto mucho. Creo que hoy en día, por el momento que vive Deportes Temuco, no se puede estar en base a intenciones, sino a buen juego. Y los partidos de Kevin Harbottle con Temuco no han sido buenos tampoco. El jugador no ha estado a la altura, no aprovechó la oportunidad la semana pasada con San Felipe, y siento que el día de ayer, más allá del disparo del palo que tuvo, no fue un factor desequilibrante a lo largo del partido, y después cuando sale por Rubén Farfán tampoco, el segundo tiempo tampoco tuvo mucha participación en el partido, y que después el ingreso de Rubén Farfán tampoco fue la respuesta necesaria para el técnico. Claro, entonces estamos ante esa disyuntivas, Pancho. Tienes un jugador poco gravitante por la banda derecha y haces ingresar a otro jugador que no te refresca, no te cambia la dinámica del juego en la segunda etapa, como Rubén Farfán, y que vino en calidad de refuerzos, hay que decirlo eso, ¿no es cierto? Y de titular. Y de titular, exactamente. Entonces, ya hasta ahí uno decía, bueno, quizás Temuco va a esperar, y de hecho esperó, hubo un bajón entre los 55 a los 67 minutos más o menos, en que Deportes Temuco esperó, y en esas tantas esperas vino este remate, ¿no es cierto?, potente desde prácticamente la entrada del área, un poquito más afuera, diría yo, del área mayor del cuadro de Unión San Felipe, rebota en el brazo de Donoso, que para mí en el primer tiempo hizo un buen partido, aguantó, ¿no es cierto?, colocó la corpulencia física necesaria para aguantar balones cuando Temuco estaba súper replegado, se daba la vuelta, ¿no es cierto?, de espaldas al arco, prácticamente en el círculo central, miraba, no llegaba nadie para acompañar, y a diferencia de otros partidos, el toque de Donoso siempre fue prudente, siempre fue al pie de un compañero, ya para retrasar un poco la jugada. Vino este penal, dudoso a todas luces, lo que he podido revisar, no está el compacto todavía de CDF, el canal del fútbol, ya, pero me gustaría verla no una, sino que 10 veces la jugada, porque fue un tremendo remate, un zapallazo del jugador de Unión San Felipe, que rebota, ¿no es cierto?, entre hombro y codo. Me parece mucho que es el gesto técnico fue hacia la izquierda, me parece mucho hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no es cierto?, en el brazo derecho. Pero se corrió hacia la izquierda. Claro. Pero pegado al cuerpo. O sea, ni siquiera fue un rebote en la mano,
No, sino que fue ¿cómo te evitas un balón que va a tal velocidad en tan poco espacio de tiempo? Esa es la duda que tengo yo. Lo que es claro sí es que no hay que echar la culpa al penal o al cobro del penal por la eliminación. Yo creo que en ese sentido no hay mucho que objetar. Es preocupante el presente que se vive, es preocupante que ya ha sido de muchos partidos que se dependa mucho de Cristian Canillo, y aquí es donde la crítica no va al técnico, sino también va a los jugadores. La falta de sorpresa que le otorgan otros jugadores al equipo y que creo que también es necesario. Es decir, me parece increíble que en un partido el día de ayer, claro, estamos ante una cancha chica, pero la pasada de los laterales fue nula. O sea, el segundo tiempo, ¿cuántos centros hubo de Joaquín Aro? 2, 3 a más dar. No hubo mucho más. John Santander no pasó por banda. Náufrago, como siempre, Cris Martínez, y que eso también limita al jugador. Entonces, ante la falta de un jugador, ahí es donde tienen que aparecer el resto de los jugadores para otorgarle una suerte de sorpresa al equipo, y ahí es donde no se ve, y creo que también ahí la mano del técnico tampoco puede echar mucho más. O sea, ¿qué culpa ahí puede tener el técnico si los laterales no pasan, si los volantes de zona media no llegan al área rival? Y que ahí es el trabajo que tiene que realizar Matías Riquero en el mediocampo. Ahí es donde me detengo un momento. Entonces, creo que el depender exclusivamente de Canillo también se ha convertido en un letargo en otros jugadores que han tenido un bajo rendimiento, no han respondido a lo que se espera, y que creo que en ese sentido también ha perjudicado al equipo en estas 6 fechas ya, en estos 6 partidos en los cuales Temuco no ha podido ganar. Bueno, ¿les parece que revisemos notas también? Porque tenemos notas de lo que ocurrió en la zona mixta. ¿Tuviste la oportunidad de conversar, por ejemplo, con el Kili González? Exactamente. Y estaba en su rostro, ¿no es cierto?, la desazón por este cambio, que no fue por lesión, se lo consultamos, sino que fue netamente técnico. Vamos a revisar entonces la nota con el Kili González. Creo que no pudimos sacar ventaja de local y bueno, acá siempre San Felipe se hace fuerte. Y nada, pues, creo que una llave donde pensábamos que podía ser diferente, pero bueno, nos vamos con una derrota y quedamos fuera de Copa Chile. ¿Lo sorprendió San Felipe en lo futbolístico, Cristian? Sí, o sea, más que nada creo que es un buen equipo, o sea, como te dije, creo que nosotros de local creo que nos pudimos sacar esa ventaja en esta llave, y creo que ellos acá de local se hacen bastante fuertes. Creo que es muy difícil venir a jugar acá y nada, pues se nos complicó, y creo que de una pelota detenida creo que marca la diferencia y se paran bastante bien atrás, así que nos costó bastante. Así que... Cristian, ¿tu salida fue por motivo técnico o por molestia física? No, decisión técnica, no, así que bueno, pero hasta esto creo que es difícil porque quedamos eliminados. Antes teníamos la ilusión de seguir avanzando, pero bueno, o sea, ha sido el fútbol, y creo que de repente tiene estas cosas que queda eliminado. ¿Por dónde crees que pasó la derrota de Deportes Temuco hoy día ante Unión San Felipe? Nada, fue una llave creo que bastante apretada, donde se define con la pelota detenida, que fue un penal que no sé si quedó muy claro. Creo que, como dije, nosotros creo que no pudimos sacar ventaja en Temuco, donde creo que teníamos que marcar un poco la diferencia, y acá sabíamos que iba a ser un poco difícil, así que nada, o sea, creo que más o menos pasó por ahí. Hoy día creo que igual realizaron un buen partido, llegaron bastante complicados. Nosotros tuvimos ahí algunas donde podíamos haber marcado un poco la diferencia, pero bueno, el fútbol es así y tiene estas cosas que son bastante ingratas. Ahora pensar en Curicó para la revancha. Sí, creo que ya pensando en el campeonato, creo que bueno, hace bastante 5 fechas que no venimos sacando resultados en el campeonato, así que esperamos trabajar tranquilo esta semana y poder llegar al fin de semana de la mejor forma. Ahí estaban las palabras del Kili González, también a los micrófonos de Antena Deportiva, ayer presente en el Estadio Municipal de San Felipe, muchachos. Claro, acongojado, ¿no es cierto? No le gustó el cambio a Kili González. Significó, yo creo, que una pérdida, una desestabilización innecesaria del medio campo en Deportes Temuco. Y luego, tal como lo decía Pancho hace un rato, después del minuto 67 en que viene la jugada de este penal, lo convierte, ¿no es cierto?, lo transforma en gol Miguel Ángel Orellana, ¿no es cierto? Deportes Temuco se demora, o la banca de Deportes Temuco se demora 6 minutos en hacer ingresar el segundo cambio. Y el segundo cambio, el tercer cambio quiero decir. Y este tercer cambio de Nicolás Canales por Matías Riquero volvió a transformar el sistema táctico en lo mismo que vimos en el partido frente a Everton de Viña del Mar. Buscando por arriba el pelotazo a Donoso, buscando por arriba el pelotazo a Canales, saltándose el mediocampo, un Canillo, ¿no es cierto?, que
en este partido lamentablemente no fue gravitante, ya, por lo mismo que mencionábamos hace un rato, porque ya está siendo bastante predecible, porque también no tienes un hombre en la banca que tú puedas decir, ya Canillo no importa, está siendo víctima de la presión de la marca, no sé, entre el que está en la banca. No tiene ese jugador hasta ahora de Deportes Temuco. Yo le coloco todas las fichas a Nico Garcés, al muchacho, al juvenil, para que haga lo mismo que lo hemos visto haciendo en los pocos minutos que tenemos la opción de ver fútbol durante la semana. Ya, entonces hace falta eso, y también decirlo, o sea, es impresentable que un jugador en primera división ingresa 17 minutos y no toca el balón. Yo creo que habla un poco también del momento que vive el equipo, la carencia de ideas y la carencia de la capacidad de encontrarle la vuelta a los partidos, y que en definitiva se tiene la solución en que en medida que más delanteros se colocan, más posibilidad vas a tener de marcar un gol, y en definitiva se genera esta especie de cuello botella que ya realizó contra Everton, en donde sacas a un mediocampista, lo hizo con Sebastián Díaz contra Everton, el día de ayer lo hizo con Matías Riquero, colocas otro delantero, dejas bien abierto Farfán con Martínez, y en definitiva tu única opción ni siquiera era lateralizar el juego, sino que balonazo largo del defensa central, balonazo largo del volante central, en este caso ayer Rubén Cepeda, y contra Everton también estuvo Rubén Cepeda como volante central, y balonazo largo que simplemente no llegaban a nadie. Tú lo decías, en 17 minutos Nicolás Canales no tocó el balón, lo cual ya habla un poco de la desesperación, porque creo que fue tal la desesperación que vivió Temuco en los últimos minutos, la falta de ideas para poder generar una ocasión clara de gol, que no llegó en todo el segundo tiempo, porque Temuco no tuvo una ocasión de gol. Donoso muy alejado del área, y que en definitiva también termina siendo injusto el diagnóstico en contra del jugador, que en definitiva sacrifica mucho el trabajo, sacrifica mucho su propia capacidad para poder generar peligro en detrimento de otros jugadores que también le tienen que apoyar, en definitiva, y que no se ve muy apoyado el jugador. Baja los suficientes metros, trata de apoyarse con sus compañeros, se ve alejado del área rival, no genera ocasiones de peligro, y esto va generando una bola de nieve que en definitiva para la gente es la lectura más simplista, es echarle la culpa a Donoso, cuando creo que es el último eslabón de esta sucesión de malas decisiones que ha ido tomando no solo el técnico, porque también hay que ser crítico del técnico, de las decisiones que ha tomado en los jugadores que ha colocado, los jugadores que ha hecho ingresar en los segundos tiempos, sino que también de los mismos jugadores que están en el terreno de juego. Pancho, tú lo dijiste delante, lo náufrago también que se siente Cris Martínez. Un Cris Martínez que fue un valor realmente gravitante en los partidos anteriores o partidos de más atrás en la temporada pasada, en donde era un jugador que marcaba la pauta, y hoy en día lo vemos un tanto solo, lo vemos un tanto retraído, complicado, a veces bajando a marcar, pero después en ese tándem no puede volver a subir con la rapidez que uno quisiera y llegar hasta la línea de fondo como lo hacía antes. Y es la duda que más se genera, es decir, tú miras el equipo de la temporada pasada y con el de la actual temporada no hay casi ningún cambio. O sea, Donoso ahora que está de titular, está Lucas Campana, y el ingreso de Matías Riquero por Sebastián Díaz, que fue los primeros partidos, o por Sebastián Domínguez. Pero en definitiva el equipo es el mismo que terminó la temporada pasada, que comenzó la temporada, al que está ahora. Entonces, ¿cómo es posible que haya un cambio tan gravitante entre un equipo y otro, no en los nombres, sino que en el juego, teniendo los mismos jugadores? Entonces ahí es donde se genera duda. ¿Qué está ocurriendo en Deportes Temuco? Ese equipo que la gran virtud que recalcáramos era esa capacidad de defenderse bien, llegar poco y anotar goles, ahora se está convirtiendo en una maldición. El equipo, si bien no le anotan muchos goles, llega poco, y cuando llega ni siquiera genera peligro. De acuerdo a lo que dicen los hinchas, ¿tú crees en la teoría de que puede haber un conflicto de camarín? Ya que es meramente un rumor, ya no, acá tú sabes que no nos hacemos cargo de eso, pero es una tesis que toma fuerza, porque no es posible que, como dices tú, con los mismos hombres no rinde, y todos sabemos lo disciplinado que es el trabajo de Giovagnoli. O sea, en redes sociales, no es cierto, del programa de nosotros propiamente tal, pero en Twitter, ¿no es cierto?, la gente poco menos que Giovagnoli no trabaja. Si Giovagnoli es trabajólico, ¿cómo no va a trabajar? Entonces, ve el tema de las pasadas por las bandas, ve el tema de trabajar primero lo que es el sector defensivo, y de hecho uno se da cuenta, Deportes Temuco le convierten muy pocos goles.
¿ya? El tema es que de la mitad de campo, de mitad de cancha para arriba, es donde no se está haciendo daño a los cuadros rivales. Y por lo mismo creo que sería irresponsable el hecho de decir si es que realmente hay una situación de ese calibre. Creo que no hay que hacer eco de lo que dice la gente por redes sociales, porque la gente en redes sociales puede decir muchas cosas. No, por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, no sé, no encuentro una opinión para poder realizar sobre esa situación en específico. Yo creo que todos hemos visto, al menos los que cubrimos los entrenamientos. O con una tanto base, tú- o una base sustentable. Claro, para una eso. base sólida, pero tanto Guillermo ha visto los entrenamientos, yo he visto los entrenamientos, y desde ese punto de vista nosotros sabemos que el técnico trabaja, y el pensar en situaciones externas te lo puedo ceder en una conversación de pasillo, puede ser, pero el resto creo que queda ahí, solamente lo aguanta la situación como un mero Las cagüín. teclas, las Claro, teclas y la pantalla. y si uno hiciera eco de lo que dice la gente, sobre todo a través de redes sociales, o sea, no sé, creo que no estaríamos donde está en estos momentos Deportes Temuco. Exactamente. Considero yo al menos. No, o sea, no, hay por que ser- supuesto, pero siempre es bueno, digamos, sacar estos temas a la palestra porque siempre son como las explicaciones de que el hilo se corta por lo más delgado, ¿no es cierto? Yo creo igual que quizás, y en esto sí yo me voy a hacer responsable, que quizás Giovagnoli ha porfiado con algunos nombres que ya no resisten, ¿ya? No entiendo, y le hicimos la pregunta, ¿no es cierto?, en el postpartido. ¿Por qué no un Quirós en vez de un Canales? ¿Por qué no, sabiendo que ahora no está Campana para sustituir a Donoso, pero cuando Donoso está fundido, porque hace la pega a Donoso, insistimos, hace un tremendo desgaste físico, pero ya al minuto 60, minuto 65, ¿por qué no sacas a Donoso y colocas a Cris Martínez como referente de área que lo ha hecho bien? En Deportes Temuco fue uno de los goleadores de la primera vez en el ascenso, en San Luis fue goleador, en Perú no tuvo la misma suerte, ¿no es cierto? Pero lo igualó Sabán como referente de área, por lo tanto, esas son las dudas que me quedan en cuanto a la utilización de nombres. Sí, dentro de lo que tú decías de las preguntas que se le hacían al técnico, creo que además de lo grueso que responde el técnico, es muy importante a veces lo que transmite, no de lo que habla, sino de cómo habla el técnico. Y en ese sentido noto una falta de fuerza por parte del técnico, notoria en las declaraciones que da el técnico. No es la misma vigorosidad que otorgó la semana pasada contra Everton, la semana antepasada contra Audax Italiano, y creo que eso también habla un poco del desgaste que ha vivido también el proceso en estos últimos partidos, Giovanoli. ¿Les parece, muchachos, que revisemos primero las palabras de Cris Martínez y luego revisamos también las palabras del técnico? Porque Sí, también por tenemos supuesto. palabras del técnico. Me gustaría que escucháramos también las declaraciones de Cris Martínez de cómo se refiere a este partido y a la eliminación de Copa Chile. Para Temuco, Radio Araucana, Antena Deportiva, una lamentable derrota acá en el Valle de la Concagua. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que es súper doloroso la derrota contra un equipo que la verdad que no ha proponido nada, hace su pega así. Ellos se defendieron todo el campeonato, todo el partido, pero lamentablemente nosotros tampoco pudimos encontrar la vuelta. Y ahora levantar cabeza. Esta semana no hay partido, así que tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque hace como 4 partidos que no estamos haciendo goles y no hemos generado casi nada, así que es preocupante, pero estoy seguro que vamos a salir adelante. Tenemos jugadores de muy buena calidad, así que estoy seguro que haciendo bien las cosas vamos a salir de esta incómoda situación. Y como esta falta de reacción tras cuando los equipos, mejor dicho, rivales le convierten en tantos. Y sí, la verdad que siempre cuesta cuando va con un resultado abajo y nada, levantar cabeza, como te dije. Esto no queda otra que nosotros sacar adelante y a seguir trabajando. Ahora tenemos que trabajar el doble para sacar esto adelante y nada, no queda otra que seguir trabajando. ¿Está cómodo este cambio de, podríamos decir, de esquema de un 4-3-3 a una especie de 4-4-2? No, ya
Mantuvimos el mismo esquema. Como te dije, acá todos somos el culpable, no solamente uno ni dos, sino todos. Esto para sacar adelante tenemos que poner un poquito más, trabajar el doble y nada. No queda eso que seguir trabajando y estoy seguro que vamos a salir adelante y después esto va a ser una anécdota. Las palabras de Cris Martínez también, las palabras de Cris Martínez con respecto a lo que es este partido que deja a Deportes Temuco fuera y sobre todo yo creo que lo que más duele es el tema de haber caído frente a Unión San Felipe, que Unión San Felipe había eliminado a la Unión Española y que ahora elimina nuevamente a otro equipo de primera división. Y ese es el tema, o sea, un rival que con poco ya ha sorteado 2 fases ante equipos de primera división y creo que el más perjudicado ha sido Deportes Temuco porque si bien Unión Española quedó fuera en la primera ronda de Copa Chile, hoy en día está puntero de la competencia. De hecho, hasta al parecer fue mucho más positivo que quedara fuera la Unión Española en la primera ronda de Copa Chile porque así se concentró íntegramente en lo que es el torneo de transición. Por su parte, Deportes Temuco, la derrota y la eliminación deja un manto de dudas y esto no se trata de hacer una campaña contra el técnico, muy por el contrario, o sea, a mí me encantaría de que a Don Dalso le fuese muy bien en Deportes Temuco, pero obviamente los tiempos se le agotan a los técnicos con los resultados y si no van llegando, se complica y yo creo que él más que nadie lo sabe, el poder mantener un proceso en el equipo. Claramente, y también disgusta que un equipo tan desordenado como Unión San Felipe, que ni siquiera los propios colegas de allá de la quinta región central, por así decirlo, sabían cómo iban parados los jugadores, porque Hernán Madrid cambia constantemente de táctica y de nombres. ¿Vamos con las declaraciones de Dalcio Giovagnoli entonces? Vamos con las declaraciones del técnico de Deportes Temuco. Cala hondo para las pretensiones que tenía Deportes Temuco en Copa Chile. Se mejoró quizás un poco en lo futbolístico, pero esta derrota vuelve a generar más dudas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, a ver, por ahí tal vez en cuanto al rendimiento se pudo haber mejorado. De todas maneras, nosotros, más allá de los cambios, más allá de las variantes que hemos hablado en su momento, nosotros pretendíamos llevarnos el triunfo o por lo menos llegar a otra instancia, sí, o sea, un segundo plano que era el tema de los penales. Lamentablemente las pocas opciones que tuvimos no la pudimos concretar y realmente es por ahí, a lo mejor si vos me decís ahora, estamos muy golpeados porque evidentemente es una derrota tal vez un tanto inesperada porque pensábamos que íbamos a poder revertir más que nada la producción que habíamos tenido en el partido pasado en condición de local. Cris Martínez hablaba de replantearse las metas, de ver en qué estaban fallando. ¿Lo considera si usted lo ha conversado con los muchachos? Sí, yo creo que esto es lo que digo. Yo trato de decir siempre que hay que esperar 24 horas para tratar de analizar esto con mayor tranquilidad. Sabemos que estamos en deuda, sabemos perfectamente que tenemos desde una cuestión de rendimiento colectivo, de una cuestión también de rendimiento individual, sabemos perfectamente que no estamos a la altura de las circunstancias. Lamentablemente pensábamos tener pensábamos tener otro rendimiento, pero pensábamos tanto en un torneo como otro tener otra performance también. Lamentablemente, hemos dicho eso, ¿no? Tanto por un motivo o por otro no se pudo lograr, y eso evidentemente yo creo que queda a las claras que vamos a tener que replantearnos todo, ¿no? Replantearnos, tal vez hacer un análisis un poco más profundo. Creo que después del gol de ellos el equipo perdió, podíamos haber empatado, podíamos haber perdido definitivamente, como se perdió tal vez como se perdió por algún gol más, pero repito, esas circunstancias del juego creemos que la tenemos que replantear lo más rápido posible. Es coincidente lo que hablamos puntualmente ahí con los muchachos después
después del análisis después del partido, haciendo un análisis muy por arriba. Sobre el esquema, ¿fue un 4-3-3, un 4-4-2 con Harbottle retrasado? Se lo pregunto porque Deportes Temuco evidenció, digamos, a lo menos en el primer tiempo y en gran parte del segundo, una mejora en su dinámica de juego en relación a los partidos anteriores. Sí, a ver, la idea con Kevin era tratar de cortar el circuito de ellos, perdón, de vulnerar la defensa de ellos en cuanto ahí que venían trabajando con una línea de 5. Tratar de tener otra circulación, por momentos se pudo, por momentos no. De todas maneras creo que tuvimos algunas opciones y no tuvimos la serenidad y la tranquilidad tampoco para definirlo, así que por eso repito que esto es para analizarlo un poco más fino y hacer una autocrítica mucho más profunda, tal vez el día de mañana o eventualmente el viernes, cuando si bien mañana vamos a entrenar, el día viernes también, siempre cuando se hace el análisis de partido. Tanto los medios como los hinchas están preocupados sobre la falta de reacción que se ha visto en Deportes Temuco, tanto en este partido, frente a Everton de Viña del Mar, frente a Audax Italiano, en el cual le convierten un gol a Deportes Temuco, como que se desmoraliza el elenco albiverde. Sí, completamente de acuerdo. Hoy pasó exactamente lo mismo. Después, bueno, hicimos las variantes por ahí lo que decimos, por ahí suele aparece, por ahí no aparece, y las variantes están un poco supeditadas a un poco tiene azar eso, ¿no? Tiene mucho de azar y no nos resultó, y el equipo, bueno, terminó con Canillo y 4 delanteros más, y cuatro gente, o sea, 4 disposiciones de ataque que tampoco pudimos profundizar eso. Y entramos en esa vorágine, en la ansiedad, en la imprecisión, y eso es un poco lo que estamos tratando de evaluar y tranquilizar puntualmente después que nos convierten, porque pasó eso, ¿no? Nos pasó en los últimos partidos que cada vez que nos convierte el equipo cae en un pozo donde realmente no puede revertir la situación. Dos preguntas sobre jugadores puntuales. Primero, el cambio de Cristian González no fue por motivo médico, fue por decisión técnica. En lo práctico, ¿a qué se debió ese cambio? A ver, Sepe había hecho un desgaste muy grande el otro día y bueno, creíamos que por ahí en el segundo tiempo era más que nada balancear todo lo que es la parte de presión, porque soltábamos a Riquero. Eso fue más que nada, queríamos hacer eso, igual que con el cambio de por ahí el segundo tiempo venía jugando Farfán todos los partidos y bueno, queríamos ver si el segundo tiempo podía, descansado y recuperado y con el rival desgastado, podíamos sacar diferencias. Yo creo, no sé, por ahí hay que hacer un análisis muy fino. Ellos también tuvieron 5 cambios y realmente lo pudieron sacar adelante el partido. Así que esas cosas realmente, obviamente esto es lo que decimos, acá el responsable número 1 de todo esto soy yo y evidentemente esto lo tenemos que tratar de revertir y de reencauzar lo más rápido posible. El otro caso particular, Nicolás Canales prácticamente no tocó el balón desde que ingresó. ¿Cuál es el fundamento igual para que ingrese en este caso Nicolás Canales en desmedro de Quirós, que es un jugador que también conoce el puesto de centro delantero desde sus orígenes? Sí, puede ser eso. Lo que pasa que la idea de un poco de lo de Nico es tener uno más de característica de área junto con Matías Donoso, y no olvidemos también que por ahí en esta instancia no sé si es para tirar toda la responsabilidad, porque en algún momento las primeras fechas puntualmente la había hecho Quirós y bueno, y fue por ahí una alternativa más que nada para cumplir minutos, así que eso lo vamos a evaluar más que nada en los próximos entrenamientos. La situación de Nico Garcés, ¿cuánto le falta para estar en un 100% recuperado? O sea, sabemos que tiene el alta médica, pero está con esta especie de rengueo permanente todavía. Se lo preguntamos por esta, podríamos decir, Canillo dependencia que a ratos tiene el equipo, que hace falta de repente, no porque Canillo juegue mal, por el contrario, a veces es marcado por 3, 4 jugadores del elenco rival. Entonces, para tener un jugador de refresco en esa posición. Nico está jugando ahí como alternativa en las divisiones, o sea, en la sub-20,
Sub-19 y bueno, y la idea es tratar de ponerlo a punto lo más rápido posible y ver si se puede llegar a trabajar ahí también con una alternativa. Lo que decimos que también los juveniles en una instancia como esta también es un poco de cargar con un peso anímico que tal vez no desde una cuestión de responsabilidades, así que yo creo que esto lo tenemos que sacar entre los responsables, en este caso cuerpo técnico como responsabilidad número uno y obviamente y después los jugadores saben perfectamente en qué situación está y saben perfectamente la deficiencia que en estos momentos está teniendo. El tenor de la conversación con Marcelo Salas ahora que entró a Camarín, ¿qué tal el ambiente con la gerencia? No, bien, Marcelo tiene una crítica muy objetiva en todo eso y por ahí yo estaba muy caliente después del partido y la verdad se habló ahí puntualmente de algunas cosas, más que nada del desarrollo del juego mismo, pero no, yo repito, fue más que nada un análisis muy objetivo y muy de un jugador que ha tenido rodaje en todo esto. En lo personal, considera que fue un error no haber conseguido los servicios de otro jugador cuando se lesionó Chori Domínguez, por ejemplo, que estaba la opción reglamentaria de traerlo. Sí, puede ser. Lo que pasa que en algún momento nosotros estuvimos analizando ese tema y por ahí la puesta a punto no había tampoco un jugador que haya hecho pretemporada, que esté con los entrenamientos aptos. Entonces, por ahí a lo mejor esas cosas ahora uno lo analiza más fino cuando ya lo que decimos con el resultado puesto, pero por ahí esas cosas en su momento nosotros lo habíamos analizado también. Ahí están las palabras del técnico de Deportes Temuco. Señores, vamos ya recapitulando, ya vamos analizando lo que dijo y para despedirnos también, se nos vino el tiempo encima en este programa especial hoy día, analizando lo que fue Copa Chile y en este caso Deportes Temuco eliminado por Unión San Felipe. Bueno, de lo que se desprende de las palabras de Giovagnoli, que está bastante complicada la situación, va a tratar de darle una vuelta final frente a Curicó, que es el partido el próximo día sábado a las 20 horas en la granja de la... El subsiguiente, porque acuérdate que este fin de semana no hay fútbol. Entonces dice, cuando próximo sábado... Ah, no, sí, por eso, claro. el subsiguiente, sí, buen dato. Sí, el subsiguiente, ¿no es cierto? Cuando Temuco juegue en la granja puede ser el último partido para Giovagnoli. Quizás por lo... Apocalíptico está... No, pero es que, a ver... todos sabemos que ya cuando los dirigentes empiezan a entrar a los camarines, Salas ayer, ¿no es cierto?, el semblante no era el de los mejores, Giovagnoli también estaba bastante, como el mismo lo señaló, estaba bastante caliente con el desempeño del equipo. No sabemos qué es lo que le preguntamos, cómo había sido el tenor de la conversación, le bajó el perfil, pero todos sabemos que un presidente, ¿no es cierto?, que no ve los resultados, un técnico que está molesto por el desempeño de los jugadores, quizás no hubo un muy buen intercambio de palabras ahí. Ojo con eso. Y también considerando que por el tema del coeficiente de rendimiento, si no hay una sumatoria de 3 puntos frente a Curicó, el panorama se le complica bastante. Sí, a eso sumar, que era lo que me había referido antes de la nota. El tono de la voz de Dalcio Giovagnoli no es el mismo que el de partidos anteriores y las palabras del técnico también hablan bastante. Se refiere a replantearse, se refiere a hacer una autocrítica mucho mayor, no tanto en caliente, sino que después, ya sea el día de hoy o los próximos días, pero obviamente rápidamente para salir de esta magra situación que tiene el equipo, pero ya cuando no se te están dando los resultados, uno tiene que poner ojo no solo en las cosas que dice el técnico, sino cómo dice las cosas el técnico. Pasó con Luis Landeros, ya en los últimos partidos cuando no se le estaban dando los resultados. Pasa ahora con don Dalcio Giovagnoli, entonces sin duda alguna el partido con Curicó es importante no solo por lo que significa el juego que está presentando Deportes Temuco, sino que también la tabla del coeficiente de rendimiento Deportes Temuco no la puede dejar de lado.
Señores, es un tema que vamos a estar analizando en los próximos días y por supuesto mañana invitarles también a lo que es el programa de la televisión. Canal 2, Autónoma Televisión, estaremos a través de Radio Araucana y también Canal 2. Ahí estará Francisco Hermosilla, Patricio Torres, y vamos a tener un invitado y por supuesto que les habla Luis Vega Olivares, también Chalhop en las redes sociales. Muchas gracias, muy gentiles, muy amables, ¿les parece? Nos encontramos en una próxima oportunidad, que estén muy bien y mañana analizamos todo lo que pasó con clasificatorias mundial Rusia 2018. Nos despedimos, Guillermo Gómez. Bueno, que gane Chile solamente en este importante partido frente a la Albirroja. Don Francisco Hermosilla. Gracias, nos vemos el día de mañana, compañeros. Hasta pronto, nos encontramos. Tengan ustedes muy buenas noches. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Hemos llevado a ustedes Antena Deportiva Estudio, la conversación necesaria, el comentario especializado, notas, estadísticas, entrevistas. Sepa usted de todo el deporte local, regional, nacional e internacional. Antena Deportiva Estudio junto a los panelistas Patricio Torres, Francisco Hermosilla. Conductor y producción general, Luis Vega Olivares. Antena Deportiva Estudio, lunes a viernes de 20 a 21 horas. Nos despedimos para encontrarnos mañana a las 20 horas en Radio Araucana.